Carta dirigida por el gremio textil a los honorables senadores de la República en el año 1846. Archivo de la Biblioteca Nacional de Colombia. Imprenta de Nicolás Gómez. Honorables senadores, los que abajo suscribimos, artesanos y menestrales de esta capital, nos vemos hoy en la necesidad de elevar nuestros clamores hasta el santuario de la representación nacional, en uso del precioso derecho que nos difiere la Constitución de la República, artículo 164, para poder representar al Congreso o al Poder Ejecutivo cuanto consideremos conveniente al bien público, y en la firme confianza de que será escuchada nuestra voz y atendida nuestra solicitud por los representantes de la nación. Han circulado en esta capital diferentes rumores sobre un proyecto que, según se dice, se está considerando en esa honorable Cámara, dirigido a establecer una rebaja considerable a los derechos de importación que hoy gravan a cierta clase de artículos del comercio extranjero, tales como piezas de ropa hechas, calzado, herramientas y otras manufacturas que se hacen en el país y que proporcionan la subsistencia en esta sola población a más de 2.000 familias, y son suficientes para ocurrir a la demanda que puedan tener en toda la extensión de la República. Una medida semejante no podría menos que contemplarse como un ataque a la industria naciente del país, que por tantos títulos merece la consideración del gobierno, y vendría a asumir una espantosa miseria muchos brazos que hoy se ocupan útilmente en mejorar la mano de obra, en hacer adelantos en las artes y en fomentar la riqueza nacional. Cuando hablamos de este modo, no intentamos de ninguna manera que se adopte entre nosotros un sistema prohibitivo, opuesto a la libertad del comercio como el que existía en tiempo de la dominación española y que está en pugna con todos los principios de una economía bien entendida. No, señores, lejos de nosotros semejante pensamiento. Lo único que solicitamos es que se conserven las restricciones que hasta hoy han existido con cierta clase de manufacturas y que con tanta ventaja se han adoptado entre otros pueblos, aun para el comercio recíproco de telas y efectos de todas clases que no se producen entre nosotros. La Nueva Granada no cuenta con fábricas ni telares capaces de abastecer aún las ínfimas clases del pueblo. Todos los efectos nos vienen del extranjero, y nosotros en cambio les damos el oro y la plata que producen nuestras minas, por manera que en ningún país civilizado puede decirse que tienen más extensión, más libertad, ni más protección el comercio extranjero que entre nosotros. Nada de prohibiciones, nada de restricciones si se atiende al mercado de telas de todas clases y de los efectos propios de toda manufactura. Sentados estos principios, es muy fácil conocer que, limitada nuestra industria, única y exclusivamente a las artes que tienen por objeto dar la última mano de obra a los efectos extranjeros, no puede competir jamás con la industria de ninguna nación de Europa que abraza una extensión más vasta en sus trabajos y resultados, y que el modo de producir entre nosotros está limitado al trabajo de convertir los efectos de Europa en vestuarios, calzado, herramientas y demás útiles necesarios al consumo del país y a las necesidades de la vida. En esto se ocupan millares de brazos en toda la extensión de la República y ocurren con semejante medio a su propia subsistencia y al fomento de las artes, pero es bajo el pie de que la ocurrencia extranjera no venga a equilibrar los valores y a arrebatar de nuestras manos los precios de nuestro trabajo, lo cual sucedería si se bajasen los derechos de importación a la ropa hecha, calzado, herramientas y demás obras que se elaboran en nuestros talleres. Cuando un país se ve reducido, dice un célebre economista francés, a tener la concurrencia de los productos extranjeros en sus mercados, en lugar de excluirlos, debe abrirles las puertas, pero al propio tiempo debe sujetarlos a impuestos bien calculados y por manera que los precios de estos géneros no suban muy alto y que no puedan concurrir a su consumo sino las clases opulentas. Bajo de esta combinación, la concurrencia extranjera no pone ningún obstáculo a los progresos del trabajo del país. Las clases opulentas no son numerosas. De aquí es que los consumos de los productos extranjeros no causan más que una pequeña reducción en los consumos nacionales y que el daño que puede ocasionar a la industria del país es de muy corta monta. De esta doctrina se deduce muy fácilmente que cuando se da una completa libertad a la introducción de los efectos extranjeros, la industria del país, que acaso no puede competir con ellos, desfallece y cae en un anonadamiento no menos perjudicial al bienestar de las clases más laboriosas de la sociedad que a la riqueza misma del país.
Los artesanos de esta capital que hoy elevamos nuestras súplicas a los representantes de la nación, no podemos persuadirnos que se nos quiera sumergir en el oprobio, en la miseria y en la nulidad que serían consiguientes a una medida tan impolítica, solo por la débil consideración de que en las aduanas se cometen fraudes en la introducción de los efectos manufacturados de que hablamos, porque esto sería tanto como estimular el fraude en el comercio, protegiéndolo para evitarlo. Por el mismo principio debería bajarse el precio a los artículos de monopolio, como el aguardiente y el tabaco, para evitar el escandaloso contrabando que de ello se hace, y proporcionalmente debería irse reduciendo, porque los contrabandistas, para obtener al fin una completa libertad en su tráfico, no cesarían de transportarlo y expenderlo clandestinamente. Un buen arreglo en las aduanas es lo que se necesita para impedir los contrabandos, lo cual no parece tan difícil ni de tan perniciosos resultados como la medida que se quiere adoptar. Y podría ser que se tuviese la bárbara complacencia de arruinar así las artes entre nosotros, de reducir a una multitud de familias a la mendicidad y de convertirnos en hombres útiles en vagos, a nosotros que 100 veces hemos expuesto nuestra existencia para sostener y defender las leyes, el orden y el gobierno nacional. A nosotros que somos los primeros que en los conflictos públicos presentamos el pecho a las balas y nos ofrecemos en holocausto a la Constitución y a la patria. Vuélvase la vista a los funestos campos del santuario y allí se encontrarán sepultados los cadáveres de más de 300 artesanos de esta capital que perecieron por sostener el gobierno y las instituciones en 1830 bajo la administración del señor Joaquín Mosquera. Arrójese una mirada a los años 40, 41, 42 y 43 y se verá cuántos de los mismos quedaron tendidos en los campos de batalla, desde el de la Culebra para adelante, sosteniendo la administración que entonces gobernaba la República. ¿Cuántas familias reducidas a la indigencia existen hoy, sin tener quien les arroje un pan para su sustento? Y después de tantos sacrificios para conservar la tranquilidad pública, cuando aspiramos a aprovechar los tiempos de calma para restaurar nuestras pérdidas y procurar la subsistencia de nuestros hijos, ¿sería posible que se nos recompensase de este modo? ¿Sería creíble que el mismo gobierno, a quien hemos defendido, se propusiese hoy arruinar una clase laboriosa y útil a la sociedad, premiando así nuestro patriotismo y nuestra decisión por la causa de las leyes? No lo creemos, honorables senadores, porque la República, sin sacar ventaja ninguna de semejante medida, daría un golpe mortal a la escasa industria del país y arruinaría a una gran porción de ciudadanos sin fruto ninguno. La industria, como dice el célebre economista Mr. Ganil, es la que forma el anillo que une y estrecha las clases trabajadoras con las más altas y las que las hace concurrir de consumo al bienestar de todos y a la prosperidad y riqueza del Estado. Ella es la que aproxima al capitalista el obrero, quien hace que estas dos clases sean provechosas la una a la otra y la que arregla la parte de cada una en la división de los beneficios del trabajo, siendo en esto muy digno de observarse que la parte de la clase industriosa en el provecho del trabajo no se toma sobre los salarios, sino sobre las ganancias del capital y sobre la renta de la tierra. Prueba evidente de que la clase industriosa es una clase intermedia entre el capitalista y el propietario. Se ve además que a proporción que la clase industriosa es más hábil y reúne más luces, y a medida que sus individuos se multiplican, resulta ser el trabajo más fácil, más activo y más expedito en todos sus medios. Para esto necesita de la protección eficaz de las leyes, del apoyo del gobierno y de las ventajas que se le dejen sobre la industria extranjera. Toca pues a los legisladores el conceder esta protección con las medidas restrictivas que hasta hoy no han podido producir ningún resultado desfavorable al comercio, porque si se disminuye la entrada de piezas de ropa hecha y de calzado, en cambio se introducen los géneros y cueros que sirven para estas manufacturas, de manera que estas introducciones disminuirán si se diese libertad a las primeras. La copiosa introducción de herramientas de campo ha reducido a la nulidad nuestros talleres de herrería, y muchos brazos que antes se ocupaban en ellos, hoy no tienen en qué emplearse, porque aun cuando quisiesen trabajar en alguna obra, el material que en ella deben emplearse vale más que lo que importan las mismas obras ya hechas e introducidas del extranjero. Así es que, de algunos meses a esta parte, los padres de familia que habían entregado sus hijos al aprendizaje han tenido que retirarlos, porque ni el maestro necesita de más brazos, ni ellos encuentran ya un recurso en esto para subsistir. Al propio Estado ha venido a quedar hoy reducido el oficio de platería, porque con las más copiosas introducciones de joya de mesa y de servicio de cobres y otros metales, no hay quien mande hacer un cubierto ni un vaso de plata de que antes se hacía tanto uso.
Y sin embargo, de todo esto, aún se cree que es necesario darle más extensión a la libertad de estas introducciones y que al fin tengamos que perecer de miseria millares de ciudadanos laboriosos. Atiéndase por lo menos, honorables senadores, al estado de miseria en que hoy se encuentra la nación, sus rentas agotadas por la despoblación y penuria y pesando sobre ellas una deuda inmensa. Vuélvase la vista al estado en que hoy se encuentran las poblaciones llenas de vagos y de mendigos porque no tienen en qué ocuparse. Obsérvese la escasez de numerario y la ruina de tantas familias ocasionada por esas bancarrotas escandalosas que han monopolizado en 2 o 3 familias las fortunas de más de 2.000 ciudadanos. Y se verá si estamos en el caso de añadir a esta situación el cuadro triste y lamentable de toda la clase industriosa de la capital, reducida a mendigar también y a huir lejos de una patria que los mira como madrastra. Dese este último golpe a las artes y muy pronto se completará la ruina del país bajo el aspecto de la miseria y de la inmoralidad que viene a ser su inmediata consecuencia. Un gobierno sabio, un gobierno benéfico no cura así las heridas que ha sufrido la nación. Por el contrario, él se esfuerza en extender una mano protectora a las artes y a la industria para hacer revivir, para hacer renacer las fuentes de la riqueza y de la prosperidad nacional, porque estos son los únicos medios de cicatrizar las heridas que han causado los trastornos políticos y comerciales. Empero, aun suponiendo que el gobierno reportase alguna pequeña utilidad, esta de ningún modo contrabalancearía los inmensos perjuicios que ocasionase la medida a la industria del país, objeto preferente de todo gobierno y de toda legislación sabia. Por más libre que sea el comercio en los diferentes puertos de Europa, por más favorecidas que sean las introducciones respecto de las obras de última mano como vestidos, calzado, herramientas, etc., existen las más severas prohibiciones. En muchos puertos, como bien lo saben algunos de vosotros, no se permite al extranjero introducir más ropa hecha que la de su uso, y el que lleva siquiera un cubierto de plata tiene el dolor de ver que inmediatamente lo rompen para que solo se introduzca el material bruto y no vayan a ser perjudicados los artesanos nacionales. Tal es el modo de proteger las artes, y ya que en la Nueva Granada no se ha adoptado un sistema prohibitivo, consérvese al menos las restricciones que han establecido nuestras leyes. Estamos tan ricos, tan opulentos, tenemos tantas fábricas, tantos artefactos que no puedan perjudicarnos las importaciones de todo lo que se hace y puede hacerse en el país. ¿Es este el modo de fomentar la industria nacional? ¿Así se protegen las artes y se les da impulso para que no desfallezcan? No lo creemos. Y antes bien por el contrario, estamos persuadidos que el proyecto que se dice está en el Senado acabaría de arruinar nuestra débil industria si se llevase a efecto. Por el contrario, a la sombra de leyes protectoras, todo el mundo ha visto los progresos y adelantos que se han hecho en las artes en pocos años y todos saben que muchos artesanos de Bogotá compiten hoy con los extranjeros. Fiados pues los infrascritos en el acendrado patriotismo de los escogidos del pueblo, esperamos que no se adoptará una medida tan ruinosa a los intereses de la patria, tan extemporánea y tan opuesta al espíritu y tendencia de una legislación sabia y benéfica. Esperamos que se conserven las leyes que hoy rigen en la República acerca de restricciones de comercio y que la sabiduría del Congreso Nacional atenderá la interesante súplica que sobre esto hacemos. Bogotá, 5 de mayo de 1846.